Todos bienvenidos a mi canal y a otro segmento más de Busquemos en la Biblia. Te habla tu hermana en Cristo, Evelyn Virula, y espero que hoy nos gocemos leyendo el capítulo 12 de Mateo. Así es que ponte cómodo y vamos a leer las escrituras. Primero vamos a orar. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por esta bendición, Dios mío, de leer tu palabra. Señor, te pido, Dios mío, que te glorifiques a través de la misma, que hables a cada vida, Señor, conforme a tu santa y bendita voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 12 de Mateo. Se lee la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que aún mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Pero el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente, y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien yo escogí, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita, y decían: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá.
Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana y mi madre. Qué bonita es la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, mi Rey amado,
Bendice a cada vida que está leyendo estas escrituras conmigo. Toca sus corazones. Habla en manera especial. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es la palabra de Dios. Este capítulo nos narra varios acontecimientos. En primer lugar, nos narra aquí algunos conflictos que tuvo Jesús con los líderes religiosos fariseos sobre la interpretación del sábado, el Shabbat. Sí, Jesús se declara Señor del sábado, tras defender a sus discípulos porque estaban recogiendo espigas, porque tenían hambre. En los primeros versículos podemos ver, del versículo 1 hasta el 21, podemos ver aquí unos acontecimientos importantísimos, los cuales el Señor nos enseña. Aquellos en aquel tiempo les enseñó. El que quiso aprender, aprendió, y el que no, pues siguió duro de corazón. Aquí el Señor les enseña. Vienen los discípulos, vienen los fariseos, los escribas, los fariseos, los líderes religiosos a decirle: oye, tus discípulos están recogiendo espigas. Hoy es sábado. Hoy no se puede hacer nada de esas cosas. Está prohibido por la ley. Así que, ¿qué pasa? Tus discípulos están violando la ley. Tenían hambre, hay que tomar en cuenta eso. La realidad, tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas para alimentarse, para comer. Pero no faltaban las excusas para acusar. Y aquí vienen estos hombres y le traen a Jesús la acusación. Y el Señor le dijo: ¿no lo habéis leído? Le echa en cara la misma palabra. En el Antiguo Testamento hay un acontecimiento donde David tuvo, ¿verdad? Cuando él y los que estaban con él también le dio hambre, tenían hambre, y entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, los que con él estaban también. Y esos panes eran solamente para que los sacerdotes lo comieran. Pero vemos que aquí había una necesidad y el Señor le dice: oye, ¿tú no te acuerdas de lo que está escrito sobre David? ¿O no habéis leído la ley? ¿Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Le dice el Señor. O sea, ¿ustedes no han leído la ley? ¿O se les olvidó? El Señor le demanda aquí a esta gente, porque todo lo hacían no precisamente porque eran buenos hacedores de la ley, sino porque ellos estaban buscando la excusa, como religioso al fin, estaban buscando las grandes excusas para acusar. Los discípulos arrancan espiga con una necesidad. Tenían hambre. Pero ya eso lo encontraron mal. Pero el Señor les responde con la misma palabra. Y le dice: era necesario que ellos salieran a arrancar espigas. Aquí está frente a ustedes el Señor del sábado. Jesucristo es el Señor del sábado. Y Él le dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El Señor del sábado está aquí. Ha llegado el momento. Que no observen la ley, sino que observen al Señor que está aquí frente a ustedes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, el Señor del día de reposo, refiriéndose a su persona. Y también le dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ustedes celando el templo y celando el día de reposo. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque ellos estaban haciendo lo propio. Tenían hambre.
Dice, pero pasando de allí, vino de la sinagoga a la sinagoga, y he aquí había allí uno que tenía la mano seca. Tampoco se podía sanar. El día de reposo era un día donde no podías hacer nada de esas cosas. Tampoco se podía sanar. Y vino uno de la mano seca y le preguntaron a Jesús para poder para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Había otra necesidad. El Señor le responde con una necesidad de ellos mismos. Si tú tienes una oveja y esa oveja cae en un hoyo, el día de reposo, ¿no la vas a sacar? Sí, la sacas. Sí, pero como este es un hombre, este no merece ser sacado. Y el Señor le dice, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. El hombre vale más que un animal y tú al animal lo vas a sacar, pero el hombre no. Y le dijo al hombre, extiende tu mano. Y su mano quedó sana en el día de reposo. Su mano quedó sana. Y ahí comenzaron los fariseos, dice, saliendo los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, porque estaba violando el día de reposo, porque estaba haciendo el bien el día de reposo, porque sus discípulos estaban recogiendo espiga el día de reposo. Continúa aquí la escritura que el Señor dice que el Señor se apartó de allí y lo siguió mucha gente y sanaba a todos. ¿Quién le va a impedir al maestro que se haga milagros en el día de reposo? No, y les encargaba rigurosamente que no le dijeran a nadie, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y los gentiles anunciarán juicio. A los gentiles sanaba, a los que se acercaban a él con necesidad, porque era el día, el Señor del día de reposo. Continúa aquí hablando el Señor. En el versículo 22 dice que le fue traído un hombre endemoniado, ciego y mudo, y también le sanó. De manera que comenzó el ciego y el mudo a hablar y a escuchar, veía, hablaba. La gente se encontraba atónita porque los fariseos tenían buena elocuencia, buena comunicación oral. Sí, tenían mucha clase ellos para hablar, pero no tenían poder. Pero aquí llegó uno que tenía clase y tiene poder. Y les hablaba con sabiduría y con conocimiento. Y les hablaba y tenía poder para sanar, para salvar, para restaurar, para limpiar. La gente tenía necesidad. Llegó aquel que suple todas las necesidades. El Señor sanó a este endemoniado, mudo, ciego, sordo. Y también los fariseos comenzaron al oírlo, decían, este echa los demonios en nombre de Belcebú, por Belcebú, blasfemando. El Señor le da una advertencia y aquí nos deja una advertencia también a nosotros. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Como el Señor va a echar, si está echando los demonios por Belcebú, quiere decir que le servía a Belcebú. No, eso jamás. Dios es Dios, el que tiene la autoridad para echar demonios. Pero estos hombres blasfemos, buscaban cualquier excusa para acusar al Señor. Y estaban blasfemando. Y el Señor le pone varios ejemplos. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. O sea, lo que te están hablando no tiene sentido. Sean elocuentes al hablar, sean entendidos al hablar. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque ellos sí estaban dominados por Belcebú. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Los fariseos estaban dominados por Belcebú y no se estaban dando cuenta. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
y llegó el reino de Dios, pero la ceguera espiritual que tenían no lo dejaban ver. Igual que ahora en este tiempo, la ceguera espiritual de la gente no dejan ver que el evangelio es la verdad de Dios. El reino de Dios ha llegado a esta tierra para darnos vida, para darnos salvación, y mucha gente lo desecha, igual que los fariseos, por su ceguera espiritual. Pero si vienen a Cristo, esa ceguera espiritual, los ojos, se les quita las vendas de los ojos, esa ceguera espiritual desaparece y su entendimiento, su mente entra al entendimiento de la palabra de Dios. Por eso es necesario leerla, explicarla, hablarla en todo momento. Unos escucharán, otros van a rechazarla. Pero por ti que está escuchando, por ti que la escucha y la acepta. Por eso estamos aquí. Cristo vino, nos dejó para que nosotros sigamos esta encomienda de anunciarles ese reino de Dios, ese evangelio santo, para que la ceguera espiritual sea quitada de los ojos. Esa ceguera que tenían estos escribas, estos fariseos, estos líderes religiosos, tenían mucha religión, pero no tenían entendimiento para entender que el dador de la vida estaba frente a ellos y no lo sabían. El Señor continúa diciendo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. No, hay que tener cuidado cuando hablamos, porque hay pecados que no son perdonados, y el pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El mismo Señor lo dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hay que tener cuidado cuando hablamos. Rechazar la verdad de Dios y hablar blasfemias, mentiras, como le estaban hablando estos fariseos. Haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto. La Biblia dice, el Señor dice: por su fruto los conoceréis. Si ellos hubieran tenido los ojos destapados y el entendimiento destapado, hubieran dado cuenta que los frutos que daba el Señor eran frutos que venían del cielo. Ahora mismo el verdadero cristiano, el verdadero creyente, el verdadero cristiano que le sirve al Señor, por su fruto se conoce. No hay que ir muy lejos. Una vez yo vi un post que decía: ¿será esta cantante cristiana? Cuando yo lo que veía era una impía. Perdón. No pude aguantarme, porque no puedo aguantarme la boca cerrada cuando veo la verdad, cuando veo el pecado. Yo puse: por sus frutos lo conoceréis. Así lo dijo el maestro. Yo no tengo que decir si tú lo eres. Yo voy a ver en ti los frutos. Tú vas a ver en mí los frutos. Por sus frutos. Mira los frutos para que no seas engañado. Mira los frutos en el ser humano. Porque por sus frutos somos conocidos. El Señor dice aquí: un árbol bueno va a dar frutos buenos. Un árbol malo va a dar frutos malos. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? O porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablar muy bonito es bueno. Pero hay gente que habla bonito porque lo ensaya. Pero su corazón está sucio, es malo. Y por eso el Señor le llama generación de víboras. Hablar muy bonito, muy pasado. Pero por dentro están podridos. Los fariseos estaban podridos. El Señor le llama aquí abiertamente generación de víboras. Y todo aquel que habla bonito pero tiene su corazón podrido también es igual. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Tener cuidado lo que hablamos, hablar verdad y no mentira. No levantarle falsos a nadie. Mejor refrenar la lengua. Y si la cometemos, pedir perdón.
Si la persona quiere escuchar, amén. Y si no quiere escuchar, qué pena. Pero tú vas a tener paz. Hay veces que la persona no te quiere escuchar, tú lo buscas y no te quieren escuchar. Te odian, te bloquean, pero no importa. Lo importante es que tú tengas paz en tu corazón. De toda palabra ociosa vamos a dar cuenta. El Señor le dice aquí a los fariseos, a estos líderes religiosos, cuidado de toda palabra que hablas. Oh, yo soy hecho demonios en el nombre de Beelzebú, por Beelzebú. Mira, estás pecando, estás blasfemando y vas a dar cuenta. Por tu palabra te vas a condenar. Sí, Señor. Después continúa hablándonos aquí los siguientes versículos que le estaban pidiendo al Señor unos escribas y de los fariseos que le mostraran señal, más de la que ya habían visto, pero lo habían rechazado. Muéstranos señal. Respondió él y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. La generación adúltera quiere todavía señal, y no se le va a dar señal sino lo que está escrito en la palabra. El Señor rechaza esa petición de estos hombres maliciosos, y le señala que la única señal que le será dada será la señal de Jonás, prefigurando su resurrección tras 3 días, como le dijo aquí. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Aquí estaba dándole a entender, pero no le entendían ellos, de que él iba a morir y el tercer día él iba a resucitar. Y les pone ejemplo aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio hablándole de que las personas que escucharon el mensaje eran malos, porque los de Nínive eran malos. Pero cuando escucharon el mensaje se arrepintieron y acudieron, pidieron misericordia y les fue perdonada. También aquella reina del sur vino buscando sabiduría y conocimiento. Por oír sabiduría, se le fueron abiertos a estos hombres y a estas personas el entendimiento. Alcanzaron. Los hombres de Nínive alcanzaron el perdón. Pero la generación que estaba ahí, perversa, adúltera, escuchaban la verdad del mismo dador de la vida, pero no se arrepentían. Al contrario, mejor punchaban más para buscar más excusas para acusarle. Y continúa hablando aquí el Señor, este capítulo, acerca de que vinieron unos, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Algo que quiero volver otra vez a hablar acerca de que la Virgen María que encontró gracia delante de la presencia de Dios y fue escogida para ser la madre de Jesús aquí en la tierra. Fue engendrada, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. María estaba desposada con José, pero no habían tenido relación. Este fruto vino del cielo. Pero cuando María dio a luz a Jesús, María cumplió su rol de esposa. María cumplió su rol de esposa. Y tuvo intimidad con su esposo, como toda esposa la tiene con su esposo. Y tuvo más hijos. La Biblia nos habla. Usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 3, en Lucas 8. Estos evangelistas narran la historia a sus comunidades. Aquí está Mateo hablándole a los judíos.
Pero más adelante vamos a seguir viendo esa historia en los otros libros. Pero si tú tienes duda, búscalo. Lucas capítulo 8, Marcos capítulo 3. María tuvo más hijos. Tuvo hijos y tuvo hijas. Porque María fue esposa, ella no quedó virgen, ella no siguió siendo virgen después que dio a luz a Jesús. Ella fue esposa de José con toda la ley. Y tuvo más hijos, hijas también. Y uno de esos hijos fue Santiago, el escritor Santiago. Sí, Santiago, el medio hermano de Jesús, fue hijo de María. Entonces dice que aquí vinieron y le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y él le dijo, aquí tu madre y tus hermanos te quieren. Y respondió Jesús y le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Por qué? Porque el Señor estaba haciendo la voluntad de Dios. Jesús aquí enseña que aparte de su familia en la tierra, pero Jesús es divino. Aquí estaba hablando el divino, el Dios. Jesús enseña que su familia no es la de sangre, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo y nos convertimos, nos llamamos hermanos, porque ahora somos de la familia de Cristo. Posiblemente mi hermano carnal, aunque con todo el corazón quiero que sea mi hermano en Cristo, pero hasta ahora lo tengo que llamar mi hermano carnal porque no es mi hermano en Cristo. Él no ha nacido de nuevo. La familia que está hablando, la familia espiritual de Jesús, son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Aquellos, cuando tú vienes a Cristo, ya tú vienes a la familia de Jesucristo y ya tú eres mi hermano y mi hermana. Y ya tú vienes siendo hijo de Dios. Antes de aceptar a Jesucristo, tú eres criatura de Dios y eso lo vamos a leer. Pero después que tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu único Salvador, entonces tú vienes siendo hijo de Dios. Ya vienes y adquieres esa herencia en Cristo Jesús. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Culmina este capítulo. Este capítulo subraya la autoridad divina de Jesús y el endurecimiento también de los líderes religiosos de aquella época y con su oposición en contra de su mensaje. Hay que tener cuidado. Tenemos muchos ejemplos aquí de estos líderes que eran duros de cerviz. Y el Señor nos enseña con tantas enseñanzas aquí de que Él, verdaderamente Él, es el Mesías Salvador. Él es Dios, el Salvador, que vino a esta tierra con un propósito para salvarte a ti y salvarte a mí. Hasta aquí este capítulo. Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Espero que en los próximos capítulos podamos compartir juntos de las riquezas que hay en la palabra de Dios. Hasta aquí este capítulo 12. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta, compártelo con otros para que otros también aprendan de la palabra de Dios. Y suscríbete a mi canal si lo deseas para que crezcamos en esta comunidad. Te doy las gracias por tu atención. Que tengas un maravilloso día y te veo en otro capítulo más en Busquemos en la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde.